Realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones. El caso, pues yo no diría que rancho como tal, ¿no? De este terreno llamado Izaguirre, habrá que preguntarse por qué se llama Izaguirre, ¿no? Puso en evidencia cómo opera el narco para reclutar personas. En plataformas como TikTok publican ofertas laborales falsas, como vacantes de seguridad privada, con promesas de sueldos atractivos. Muchos de los reclutados, especialmente estudiantes universitarios, caen en estos engaños. Ven la posibilidad de una chamba y ¿qué hacen? Pues vámonos, ¿no? Y de repente cuando se dan cuenta de lo que se trata, imagínense en lo que termina todo, ¿no? Bueno, al ser contactados, los jóvenes son citados en terminales de autobús y al llegar a los centros de reclutamiento, como este espacio, el Izaguirre, en Teuchitlán, son despojados de sus pertenencias, vestidos con ropa táctica y forzados a recibir adiestramiento en manejo de armas. Quien se niegue puede ser torturado o incluso asesinado. Al final son asignados a diversas funciones en el crimen organizado dependiendo de sus habilidades. El gobierno de México desactivó 39 cuentas de TikTok vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, las cuales se utilizaban para reclutar personas a través de falsas ofertas de empleo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, solicitó a los proveedores de servicios que eliminaran estos perfiles, muchos de los cuales se identificaban directamente con el cártel. Las ofertas de trabajo, como le decía, son principalmente para puestos de guardia de seguridad, prometían sueldos entre 4,000 y 12,000 pesos mensuales, atrayendo a jóvenes interesados en el empleo. Bueno, pues le quiero decir algo importante que se dio a conocer hace rato. Se descubrió un segundo rancho utilizado como campo de entrenamiento en Jalisco. El lugar está ubicado en Teuchitlán y se llama Rancho de la Vega. Fue asegurado por la Fiscalía General de la República tras un cateo. Se presume que este lugar era utilizado para sumar a las filas del crimen organizado a personas privadas de su libertad y también a personas que han sido engañadas. El rancho fue localizado por elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército en enero del 2025, cuando se detuvo, les recuerdo, a 37 delincuentes. Hablemos del tema y le agradecemos a Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en temas de seguridad. Alberto, como siempre, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Gracias. A ver, Alberto, déjame plantearte, tan fácilmente se puede subir una página y que tú reclutes a la gente, no hay autoridad que supervise, pues simplemente ofrezco empleo, qué tipo de empleo es. Acuérdate también, ¿no? Lo que eran los call centers, que también fue en Jalisco, por cierto, que estaban indirectamente ligados también a la delincuencia organizada. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo no hay manera de que tenga la autoridad una, pues yo diría, información o una investigación sobre este tipo de cosas? Ese es un grave problema que se está teniendo y que a lo largo de hace muchos años ha venido sucediendo. Si tú recordarás, por ejemplo, cuando en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de ir a buscar trabajo en algunas oportunidades, nosotros buscábamos en el periódico y en el periódico te salían diversas oportunidades en las cuales tú ibas a determinados edificios donde había 100, 200 personas dentro de un aula y donde no necesariamente era la actividad que te habían ofertado dentro de. Esto es lo que ha venido sucediendo. Aquí el tema fundamental, Javier, sin duda es eh, para ofertar un espacio de guardia de seguridad, sin duda la necesidad de todo esto tendría que ser definir, primero que nada, con las autoridades, sobre todo las secretarías de seguridad pública estatales que deben de tener un control y un registro de las empresas de seguridad privada que hay en los estados y a su vez también corroborar con la Secretaría de Seguridad Pública Federal el reclutamiento, el tipo de personas, el tipo de plazas, obviamente abrir el estado de fuerza
que hay, muchas de ellas lo hacen porque al final de cuentas lo hacen de manera lícita y sobre todo ofertan no necesariamente los sueldos que, como bien señalaste, pues llaman la atención de los estudiantes o de gente que realmente necesita el trabajo, pero una circunstancia enorme, pues sin duda es qué es lo que se está tratando de entender en este sentido. Y aquí lo que estamos viendo sin duda, pues es un reclutamiento donde también la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendría que estar atenta al registro de cada una de las alternativas de trabajo que debería de haber. Digo, aquí en todo caso es información, es inteligencia, sobre todo el compartir estas fichas de las empresas que están solicitando estos puestos y sobre todo verificar realmente que los centros de trabajo sean realmente lo que se está ofreciendo y no necesariamente la llegada sea una central de autobuses o sea en todo caso pues lo que hemos visto, estos dos ranchos, que sin duda te demuestra claramente que el modus operandi del grupo Cártel Jalisco pues es un modus operandi bastante bien estructurado y sobre todo donde los temas de inteligencia entre ellos, tomando en cuenta el tipo de estructura tanto, vamos a decirlo, jerárquica como de trabajo, la tienen bien definida. Entonces, realmente aquí es un tema donde tienes que incluir autoridades estatales, autoridades municipales, autoridades federales, para poder saber qué tipo de trabajos se ofertan, porque así como estos, podemos ver infinidad de trabajos que son ofertados y que no necesariamente son lo que A ver, estamos ahí tuvimos ahorita un problema en la comunicación con Alberto Guerrero. A lo mejor ahí ahora sí que se congeló la imagen y su presencia. Pero a ver, el asunto está en si yo llevo a cabo un proceso en el cual utilizo TikTok y ofrezco empleo, yo supondría que la autoridad tendría que estar a las vivas de eso. La autoridad tendría que tener una salida para ello, me atrevo a decir, pues digamos, una investigación. ¿Por qué? Porque además es un empleo y el empleo, vaya usted a saber qué tipo de empleo es, pero el empleo también, pues, es un salario. Y si es un salario, hay condiciones de trabajo. Y si hay condiciones de trabajo, está la Secretaría del Trabajo. Si hay condiciones, también está Hacienda, porque pues, se recibe un salario. Te ofrecemos un salario jugoso o muy buen salario, etcétera. Entonces, si eso pasa, todas esas cosas pasan, las instancias de gobierno deben de estar atentas, de gobierno municipal, estatal y federal. Pero quizá en este caso, estas grandes instancias, le diría yo, las instancias que tiene el gobierno con todos los mecanismos que tienen la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, de tener información de primera mano, incluso a través de todo lo que pasa por la red, pues debería estar ahí. Ya estamos, Alberto, ahí nos escuchamos mejor, ¿no? Ah, perfecto, es que ahorita lo veía ya en la pantalla. Pero bueno, entonces uno lo que dice es, ¿quién hace ahí su tarea? ¿No? ¿Quién hace ahí su tarea? A ver, Alberto, ahí tuvimos problema con la imagen, pero aquí estamos contigo, que es lo importante. Te pregunto, Alberto, para regresar ahí al asunto, para que podamos otra vez entrarle, pues son instancias de carácter municipal, estatal y federal, pero diría casi que por principio, pues quienes siguen los TikToks y todo dentro del gobierno tendrían que alertar a los jóvenes de esto, ¿no? Sí, sobre todo, mira, este es un trabajo que sin duda raya en el tema de prevención, que sin duda es algo, la tarea pendiente que ha tenido a lo largo de estos últimos años varios de los gobiernos, sobre todo en el caso de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, y ahora en este sentido, pues sin duda va comenzando Claudia Sheinbaum. Aquí el tema es el esfuerzo que se está haciendo en materia de inteligencia, y por el otro lado, una circunstancia bien interesante sin duda sería que en efecto se pongan a trabajar en este sentido y en el compartir la información, sobre todo buscando una línea de trabajo en la cual tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el otro lado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por el otro lado el tema de los registros de datos que sin duda que se tengan, porque al final estos reclutamientos que se realizan pues sin duda rayan en la ilegalidad y todo aquello que se está realizando alrededor de este tipo de reclutamiento, de este tipo de ofertas de trabajo,
pues sin dudar son netamente fantasiosos. Entonces, ahí tienen mucho que ver también los gobiernos estatales, como te lo comentaba al inicio. ¿Por qué? Porque sin duda cuando tú tienes una empresa de seguridad privada, como es el caso de lo que se está ofertando, pues sin duda una de las circunstancias es registrarla ante las instancias de seguridad locales, en este caso estatales. Tú tienes que compartir tus registros, tu padrón, y sobre todo un tema bien importante de dar a conocer el estado de fuerza que tienes y desde ahí ofertar. Pero desgraciadamente, pues muchas de estas empresas rayan en la ilegalidad y hoy en día lo que estamos viendo son las falencias, son las debilidades que han tenido tanto las autoridades estatales como las autoridades federales en la materia, porque ante la falta de oportunidades laborales, pues sin duda llega mucha gente a solicitar empleo. Llevarle tus papeles de trabajo a una persona que va en una moto ofertando algún tipo de trabajo, pues no es lo más adecuado, ¿verdad? Pero en el caso concreto de estas circunstancias, pues también citarte en una central de autobuses, llevarte a un rancho, pues tampoco es lo más adecuado. Y hoy en día lo que estamos lamentando, pues es que el tema está impregnado de politiquería, está impregnado de un mal manejo de la escena del crimen, donde se supone que tendría que haber ciencia e investigación, sobre todo ciencias forenses, no las hay, y en cambio sí todo el mundo está sacando una raja política impresionante de un tema que desgraciadamente duele y que demuestra que el país, pues sin duda tiene una grave crisis, no solamente en materia de violencia, sino también una crisis laboral impresionante ante la falta de oportunidades. Sí, sí. Te iba a preguntar precisamente sobre el tema del rancho, ¿no? El de Izaguirre, que como decía un maestro de la UDG, dice, me parece que es el colmo que le llamen rancho, porque rancho no tiene nada. Pero la pregunta en breve nada más, es ahí, ¿hay evidencia de que una cosa fue lo que se vio el 5 de marzo y otra en esto que han llamado el narcotour? Hay muchas voces que estuvieron allá el 5 de marzo que hablan de banderitas, hablan de toda una serie de cosas que tenían, incluso de lugares donde había, ¿cómo se llama? Algún lugar en donde se presumía podrían haber sido calcinados los cuerpos de algunos de ellos, ¿no? En tambos o alguna cosa así, y que ya no se encontraron. Ahí estamos entrando en un terreno en donde, por más narrativa que haya, la terca realidad se está llevando cualquier narrativa, ¿no? Y sobre todo un tema bien importante, ¿qué tanto es que la narrativa se va a ir impregnando entre la población? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú estás tratando de buscar la realidad de las cosas, pues sin duda se generan un sinfín de leyendas urbanas aquí, desde la propia narrativa de la escena del crimen, pues con una escena del crimen toda alterada, con un tema donde si tú, Fiscalía Estatal, tienes la potestad o la vigilancia del territorio, o en todo caso te toca a ti, Federación. Sin duda desde ahí vino la contaminación, y el grave problema es que ahora, pues sin duda, más allá de ayudarnos, esta politiquería generada o engendrada no nos ayuda absolutamente en nada para saber, en todo caso, cuál va a ser el fondo de las investigaciones, que lo tiene Omar García Harfuch, en efecto sí, pero que tendrán que buscar que en todo caso sea una fiscalía que realmente a la cual le creamos, porque desgraciadamente ante estas circunstancias, yo por lo menos te lo digo a título personal, no le creo a la Fiscalía General de la República sus investigaciones. Bueno, oye, como sea, hoy identificó Omar García Harfuch que efectivamente ahí hubo gente que fue asesinada y torturada, lo que cambia la narrativa incluso de algunos en el legislativo de México. Y sobre todo, mira, el tema, como lo señaló el propio legislador al que se hace alusión, pues se hizo carroña del tema. ¿Por qué? Porque desgraciadamente un tema que debería doler, en el que todos deberíamos de tener una cierta empatía, pues obviamente todo el mundo se está colgando, unos para bien, unos para tratar de a lo mejor buscar ayudar a las madres buscadoras, a tratar de generar puntos de encuentro en los cuales pues de alguna forma se trate de privilegiar la ciencia por encima de esta politiquería, y otros para tratar de defender la narrativa o en todo caso un tema sistémico, que como es en todo caso el tema de seguridad que vino siendo los últimos 6 años y un poquito de lo que le toca a la doctora Sheinbaum, pues sin duda te demuestra que la raja política siempre va a estar. El problema es
¿Qué esperamos nosotros los ciudadanos? Esperamos, en todo caso, una resolución neutra, una resolución científica, donde se privilegie la investigación, la ciencia por encima de cualquier otro sesgo, porque al final esto no nos ayuda en nada y sobre todo, ¿por qué? Porque al final cualquiera de nosotros o cualquiera de los ciudadanos que estamos en estos momentos, que tenemos una necesidad laboral, podemos ser reclutados y en este sentido necesitamos ser muy cuidadosos ante estas circunstancias, porque realmente no lo que se oferta en redes, no lo que se oferta en las páginas de busca empleo es lo que realmente va a ser en la realidad. Te mando un gran saludo, Alberto Guerrero Bayona. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Un gusto enorme, Javier. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.